Sofía Amelia, niña de 13 años con un coeficiente alto según los expertos, pero además que ha escrito 4 libros a su corta edad, solamente 13 años, como acabo de decir, cursa el octavo, es el octavo que estás cursando, ¿verdad que sí? Está con nosotros junto a su papá, Jonathan Gómez, quien es pastor. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Ella es tan formalita, Jonathan. ¿En casa ya es así también? Sí, un poquito más introvertida porque está en el ambiente, ¿verdad?, de la casa. ¿Cuántos hijos son en total? Son 3 niñas. Estoy como María, ¿verdad? Bendecido. Entre las mujeres. Y tu esposa también es una mujer muy preocupada por el conocimiento, por los estudios. O sea, ustedes ambos, tú has escrito libros, ustedes ambos son personas que se han preocupado por educar muy bien a sus hijas. Bien, sí, Michelle y yo, bueno, Michelle de profesión administradora de empresa, yo Sí. soy mercadólogo, y bueno, luego cuando recibí el llamado del Señor, me instruí también en la palabra, y bueno, en este tiempo que los jóvenes están tan bombardeados de informaciones Sí. por todas partes, sí nos hemos preocupado porque ellas lean, se instruyan. En casa se paga por leer. Ajá, Claro. explícame Explica esa eso. dinámica. Mira, no, yo he conocido Sí. muchas dinámicas interesantísimas y me gustaría ver cómo ellos han logrado eso en sus hijas. Bueno, a Sofi le puedo preguntar. A ver, Sofi, tú cuando eras, tú sabes que tú tienes un nombre muy bonito, Sofía con PH, que es conocimiento. De hecho, filos, estudio del conocimiento, filosofía. Y por eso es Sofía con PH, el nombre original, hermosísimo. ¿Cómo tú tuviste interés por conocer más y por leer y por escribir y por tener un nivel cultural que no es normal o no es común en niños de tu edad? Bueno, yo empecé con la escuela. Mire, en una clase, por lo general hay más de 20 estudiantes y creo que no hay que ponerle tanta carga a los maestros porque no siempre se logra educar a todos de la misma manera y también que cada quien va a su ritmo. Es por eso que todos recibimos la misma clase y el profesor explica la cosa una y otra vez y todos la escuchan, pero no todos la retienen de la misma manera y no todos reciben la misma atención del profesor porque es una persona. Entonces, ahí es cuando yo como que empecé a desarrollar un poco más los temas que ya me daban en el colegio. Por ejemplo, en lengua española, el año pasado la materia empezó a ampliarse mucho más y ya no solo se trataba de caligrafía, sino también de literatura. Entonces indagué un poco más en la literatura y en las narrativas y también me puse a analizar un poco la forma en la que la autoayuda influye en la literatura, porque se considera la autoayuda muy moderna y muchos quizá no la consideren como un género literario como tal, No, la desprecian de hecho, Pero la la- minimizan. pero la autoayuda es, al principio yo también la minimizaba, pero como mi papá me puso a leerla bastante, O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué Él, te gusta él ahora? dijo hace un momento que pagaban por Por leer en la casa. Claro, por los libros. Por los sí, libros Cada pero leídos. ahora yo lo hago por gusto. Ok, pero al principio tú sentías, ok, lo voy a hacer porque necesito Sí. el dinero para comprarme X o Z cosas. O lo hacías por gusto, decir, oye, voy a hacer algo que me guste y además me van a pagar. ¿Cuál de las dos? En la segunda, porque yo como que disfrutaba un poco, porque el autoayuda, aunque no sea tan elaborada como las narrativas, los poemas y las odas, el autoayuda es como tú sentarte a hablar con el autor. A través de la autoayuda uno se da cuenta de muchos detalles a través de los autores y de la forma en la que narran las cosas. Y a ti te gustaba leer, Sofía, pero ¿cuándo te das cuenta que también quieres escribir y comienzas a hacer tus propias narrativas? Bueno, cuando uno está empezando a imaginarse una historia,
uno primero empieza con una imagen que ya hace que uno se cree un mundo. Puede ser, por ejemplo, viendo algo, una foto, y ya uno se crea un mundo con eso. Porque también los cuentos clásicos han empezado a variar mucho, de tal forma que ahora se hacen distintas versiones y como que uno empieza a, a dejar de querer leer cuentos, a escribir cuentos. Si puedo explicarme mejor, es que uno como que a través de la forma en la que uno ve las cosas, uno empieza a crearse un mundo en su cabeza que uno dice, oye, yo tengo que plasmarlo. Sí. ¿Cuáles son esos títulos? Los libros que tú has escrito, que tengo entendido que uno se te borró, pero ¿cuáles son esos títulos y los temas que tú has explorado en tus escritos? Bueno, me gusta mucho uno que es el que mi papá y yo estamos planeando publicar este año con ayuda de una editora, que me gusta uno que se llama Carencienta, que habla sobre una... ¿Karen? Carencienta. Como Cenicienta. pero Sí. exacto. Es que habla sobre una chica que no tenía papá, no tenía mamá, una chica que era huérfana y vivió toda su vida en un hogar grupal, pero que era un hogar grupal desastroso, donde la trataban mal. Entonces ella, cuando cumple 15 años, descubre el alcohol y se empieza a inclinar a eso y tiene problemas con eso, es adicta. Entonces resulta que ella, en este aspecto yo creo que me pasé un poco con la licencia creativa porque es algo muy improbable, pero ella asistía mucho a un bar. Entonces un mesero le da un premio a la mejor clienta, que es unas vacaciones en un pequeño yate privado que viene desde Estados Bueno, pero Unidos. si tú haces un a spoiler del Hawái. libro, no lo van a comprar. Perdón. Pero es Pero está interesante, interesante. es interesante escuchar esto porque a mí me surge la pregunta. Para muchos escritores, por supuesto, los buenos escritores hacen grandes investigaciones a la hora de publicar sus títulos, sus libros. En un caso como este, para tú publicar una historia como esa, que tiene visos de realidad, por supuesto, tú tienes que haber hecho investigaciones o conocer alguna historia similar o leer otras historias que sean similares, que te ha despertado la imaginación. En este caso, para ese libro de una historia de una jovencita hay tantas en nuestro país que han pasado por esa situación, ¿de dónde buscaste la investigación, de dónde sacaste la información para tú entonces tener la imaginación de desarrollar la historia, que no es todo de la cabeza? Bueno, todo el mundo conoce la historia de Annie, una huerfanita que es adoptada por un millonario. Ya. Pero Muy siento distinta esa que historia. con respecto a la orfandad, se ha romantizado un poco, porque ser huérfano es muchísimo más grave de lo que Y en República Dominicana presenta. más todavía. Sí, porque también, aunque el lugar en donde se ambienta la historia que escribí tiene un buen desarrollo con respecto a eso, sí han habido muchos casos de niños que terminan, que a pesar de que consiguen ser adoptados, hay algunos que ya cuando se convierten en adolescentes terminan en vicios, en drogas, Exacto. igual que Karen. Y también que hay mucha gente que abusa mucho de los servicios sociales, porque como ellos pagan cierta cantidad de dinero a los que mantienen a los huérfanos sin fines de lucro, entonces ellos a veces se han aprovechado gente de eso. Sofía, ¿cómo es tu vida, además de leer y escribir? ¿Tienes amiguitas en la escuela? ¿Has influido en ellas para que les guste también la lectura, en esa conversación tan fluida que tienes y ese léxico? ¿Cómo es tu relación con tus compañeras de edad y de curso? ¿Se inspiran ellas en ti? ¿Qué te dicen? Me imagino que los padres todos sí, pero tus amiguitas. Bueno,
Desde el año pasado yo ya no voy a la escuela, estudio en casa, pero la verdad es que el año pasado yo tuve un cambio muy drástico en mi forma de actuar, porque yo asistía a una escuela y la verdad no encajaba muy bien con mis compañeros de clase, ¿Por qué? porque no era que no trataba de integrarme, sino que cuando lo hacía todo resultaba mal. ¿Te relajaban? ¿Bromeaban? ¿Te acosaban? ¿Te hacían bullying? Bueno, sí bromeaban y me relajaban, ¿Qué pero te decían? me decían Wikipedia y... Wikipedia. Porque sabías mucho. Muy Sí. nerda. Ajá. Nerd. Como se le ha llamado a muchos niños a lo largo Ahí. de los tiempos, ¿no? Niños que se destacan porque ser niños que se preocupan por leer, que les gusta mucho el Claro, conocimiento. de hecho, por ejemplo, en el colegio, a mí se me llamó y me decía, mira, lo que pasa es que ella va muy adelantada, entonces tiene que ir suave, tiene que ser más empática con los otros niños. Porque los otros niños sienten, caramba, esta es la sabelotodo, como les Exactamente, llaman, Claro. la Sí. sabelotodo. La que siempre respondía todo. Exacto, que, no, Exactamente. La que nos verdad hace es quedar que mal a todos. El año Exactamente. pasado, después de haber entrado a secundaria ya, tuve un cambio muy drástico porque de pequeña yo era bastante prepotente con eso de ser inteligente. ¿Ah, Yo sí? no tenía miedo de mostrarlo, pero Pero, ahora... pero en tu casa no te ubicaban. Esa es una pregunta, papá. Porque todos tenemos niños, o hemos tenido, muchas personas han tenido niños que son muy inteligentes. Y eso hace que se sientan en algunos momentos que no tienen que estudiar tanto como los demás, que no tienen Claro, que sí. esforzarse tanto. Y uno tiene que hacer un trabajo con los muchachos porque lo más importante es su sanidad emocional y las relaciones con los demás es fundamental. Claro. Bueno, Sofía y mis hijas no estudian en un colegio quizá convencional de hace un año, no por el hecho del bullying, porque uno no puede poner a la gente en una burbuja, No. sino porque hay otros contenidos que uno no quiere que los niños estén expuestos y nos Ya. convenía otra forma de estudio para evitar esos ¿Qué contenidos. tipo de estudio es? No, es la escuela, la misma escuela, solamente que en el ambiente de la casa, a través de la virtualidad. O sea, es lo mismo. Igual que en la pandemia, que Pero es escuelas locales. sí, hay una comunidad local de homeschooling a través de plataformas Ya. mixtas, tanto internacionales como de colegios locales. Ok. Entonces, pero realmente sí le hemos hablado a Sofía y a sus hermanas de la empatía. Por ejemplo, mis hijas, las tres, estudian instrumentos, hacen deporte y van a la escuela. Y en mi casa el uso de la tablet está muy limitado, la tablet y el celular y las redes sociales. Y por eso los otros niños y aún los padres quizás atacan a uno, pero caramba, pero ¿y por qué? Eso no se puede limitar y esto y que lo otro. Sin embargo, el resultado que yo quisiera en mis hijas es el que yo estoy buscando, ¿verdad? Y es el que estás obteniendo. Y alguno está obteniendo. Entonces sí le hemos hablado de la empatía, que uno no debe criticar al otro o atacar al otro porque tenga otro deseo, otras aptitudes, otros gustos, ¿verdad? Sí le hemos dicho, yo creo que ellas se moderan y se sobrellevan con sus amigos. Pero claro a que ti sí. te gustan las cosas de las niñas de tu edad. ¿Te gusta juntarte para hablar de chicos? ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta juntarte con grupos de amigas? ¿O no te gusta? Pasas de todo eso. Me gusta mucho convivir con la gente, también me gustan los chistes, la comedia cotidiana, también me gusta mucho hablar y compartir. La verdad es que yo no me considero alguien tan cohibida. A lo único a lo que yo me abstengo es de hablar de chicos, porque siento que a esta edad los pretendientes están muy limitados. Yo no creo El que... papá se ríe. Que yo- Cójale la cara al padre, por Está amor a bien. Yo creo Cristo. que- Cójale la cara, porque que- que el papá, yo cualquier creo papá se tiene que reír. Que a esta edad ¿Están haya- limitados en qué sentido? y es que las relaciones amorosas son para gente madura y también y uno como que piensa que solo se trata de besos y abrazos, pero
pero es más que interacción sexual entre ellos, también es química y es amistad y eso es algo que hay que construir cuando uno ya está más grande. Ella lo racionaliza Sí, sí, todo. sí. Es muy racional. La parte emocional, cómo ella lidia cuando hay un conflicto, cuando hay una disputa, una diferencia o un rechazo, cómo ella enfrenta la parte emocional. Bueno, Sofía o yo. A papá le Ok. pregunto. Sofía es muy asertiva, yo pienso que el ambiente aquí la tiene nerviosa, pero ella se maneja con mucha asertividad. Bueno, ya ustedes ven cómo ella se expresa y cómo habla, ella dice lo que siente y dice lo que quiere y se sabe defender. Emocionalmente hablando, ella no tiene ninguna traba, ninguna dificultad. No, Es buena para demostrar sus emociones, para ser afectuosa, para dar cariño y sobre Diríamos todo... que es demasiado afectuosa a veces. nosotros Qué en la lindo. casa. Y sé que le da mucha importancia a la caridad, a ayudar a los demás, pero eso papá y mamá lo han sembrado. Bueno, sí, Sofía es muy sensible al punto que a veces le digo que uno debe ser generoso, claro, y ayudar, pero uno debe saber cómo en algún momento uno escogerse también, porque de repente a uno por ejemplo, a veces en lugar que le pasa a ella, te estás disfrutando tú de algo, de un bien material, de algo que alguien te dio, pero pensando mucho en la necesidad del otro, quizá eso te puede afectar. Entonces que yo le digo que eso hay que balancearlo. Qué cosa linda. Eso hay que balancearlo. Es decir, yo le digo a Sofi, por ejemplo, si estamos comiendo en algún lugar, ella piensa mucho en el que no tiene. Digo, bueno, ok, podemos hacer algo por el que no tiene, pero disfruta tu momento también. Sofía, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo te visualizas en el futuro? ¿Siendo qué? Bueno, el futuro yo no me lo confío a mí misma, porque bueno, el ser humano tropieza mucho y siempre necesita algo en que basar sus acciones, aun si no cree en nada y aun si lo Pero cree ¿Pero qué te quieres todo. gustaría hacer? estudiar? ¿Qué Me quieres? gustaría mucho involucrarme en el entretenimiento y de una forma pasajera en el derecho civil para contribuir. También que me he dado cuenta de que la caridad es accesible para todo el mundo. Hacer voluntariados y todo eso es algo que uno puede hacer mensual, Derecho, semanalmente. voluntariado. También el tengo- cine le gusta, Entretenimiento. Sofi, habla del Sí, cine que te y me gusta. gusta cine. mucho el cine. ¿Quieres que uno de tus libros se convierta en un guión de película de cine? Yo estoy trabajando en un libro que podría convertirse en un guión de película de cine. La historia de la que yo les acabo de hablar es más bien un cuento, pero si fuera una narrativa así, más elaborada, con un mejor desarrollo de personajes, sí sería para el cine. Y estoy trabajando en una que abarca un estilo nuevo, un estilo que se me ocurrió, Disruptivo. algo así. Habla sobre una autonarración compartida. Dos personas autonarrando lo que pasa durante al mismo tiempo. Yo creo que no es algo tan innovador porque ya se ha visto en varios libros famosos. Por ejemplo, en la Biblia, el libro de los Salmos, yo diría que tiene muchas autonarraciones compartidas porque son diferentes autores los que cantan las canciones. Señores, escuchar a esta niña, perdóname que te interrumpa porque ya se nos acabó el tiempo, pero escucharla llama la atención. Llama la atención, uno no sabe hasta qué punto estás escuchando a una persona que está muy metida en un mundo interior que la aparta un poco del exterior. Pero ustedes como familia deben saber que lo más importante es lo que ustedes tienen que proteger, que es esa parte emocional, Claro. porque la parte intelectual hay tiempo, mucho tiempo Claro. para desarrollarla. Yo para despedirme quiero desear que seas una niña y una adolescente muy sensata, pero también equilibrada y feliz. Que Muchas gracias. sigas tus deseos,
que sigas tus sueños y que trabajes en ellos, pero que no te olvides que hay que vivir también, que hay que tener amigos, que hay que salir, que hay que conocer, que hay que viajar, que hay que reír, porque la vida suele ser dura. Con el paso de los años se va poniendo más dura. Bueno, y esta la es una verdad edad es para que eso. mi vida social yo la considero muy amplia. Yo soy parte de una comunidad que tiene diferentes tipos de personas que son mayores y menores que yo. Así que en cuanto a lo social, yo No tienes problema. sí, simplemente que Bien. no me gusta involucrarme mucho cuando se trata de la crítica hacia las subculturas, porque yo veo que últimamente se critica las subculturas de una forma muy cruel. Y aunque yo tengo, ¿Y qué es una subcultura? ¿A qué subcultura te refieres? Y perdón que ya no tenemos más tiempo, pero ¿a qué subcultura te refieres? me refiero a las subculturas así como esas modas que se han convertido en estilos de vida. También me refiero a los colectivos, a las comunidades. Yo tengo mis propias opiniones sobre eso, pero siento que le están dando una connotación un poco violenta, tanto por parte de las subculturas como de los que las critican. Por ambas partes. Yo creo que esta niña podría conducir un programa de televisión perfectamente y además darnos una charla a todos sobre lo que piensa, y es muy interesante y es enriquecedor ver que nuestros niños pueden ir guiados de esa manera y tener este tipo de resultados como el de tu hija. Enhorabuena. Sigue protegiendo perdón, este no es el escenario para No, eso, no, pero muchísimas sigue gracias. protegiendo sus emociones, que es lo más importante, para que Así sea lo es. más equilibrada posible, porque el intelecto, obvio que lo tiene y obvio que hará grandes cosas con él. Gracias por haber estado con muchísimas nosotros. gracias por la oportunidad. Muchas Y gracias a ti, gracias. muñequita preciosa. Que Dios te bendiga. Me encanta tu pelo, ¿eh? Eres muy Gracias. original en ese sentido, como debe ser. Señores, con esto terminamos. Hacemos una pausa y ya regresamos. No te tienes que ir, quédate ahí.